La amenaza contra Carlos Manso. Carlos Manso, un contador de 38 años, vivía una vida apacible en un barrio residencial a las afueras de una bulliciosa ciudad. Su hogar, una casa de 2 plantas con un pequeño jardín donde crecían rosales cuidados por su esposa Laura, era el centro de su mundo. Laura, de 35 años, trabajaba como maestra de primaria y llenaba la casa de calidez con su paciencia y dedicación. Sus 2 hijos, Sofía, de 10 años, y Daniel, de 7, eran la alegría de la familia, siempre corriendo por el patio trasero, dibujando en las paredes con crayones o pidiéndole a Carlos que les contara historias antes de dormir. Las noches en casa de los Manso estaban llenas de risas, conversaciones sobre el día y planes para las próximas vacaciones. Carlos trabajaba en una empresa mediana de distribución de alimentos, revisando balances financieros con meticulosidad, un trabajo que, aunque rutinario, le permitía mantener a su familia con estabilidad. Sin embargo, esta tranquilidad estaba a punto de desvanecerse bajo la sombra de una amenaza que cambiaría sus vidas para siempre. Hace 4 meses, mientras revisaba los registros financieros de la empresa, Carlos notó algo inusual en las cuentas de uno de sus clientes más importantes, una cadena de supermercados que operaba en varias ciudades de la región. Los números no cuadraban, había transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales, facturas infladas por servicios que nunca se prestaron y pagos a proveedores que no aparecían en ningún directorio oficial. Intrigado por las discrepancias, Carlos comenzó a investigar, siguiendo un rastro de documentos que lo llevó a una verdad inquietante. La cadena de supermercados era una fachada para una operación de lavado de dinero orquestada por los Halcones, un cártel criminal conocido por su influencia en el comercio ilícito y su brutalidad para silenciar a quienes se interponían en su camino. Sin darse cuenta, Carlos había cruzado una línea peligrosa, convirtiéndose en un objetivo para una de las organizaciones más temidas de la ciudad. La primera advertencia llegó una noche fría mientras Carlos conducía de regreso a casa tras una larga jornada en la oficina. Un todoterreno negro comenzó a seguirlo, sus faros brillando en el retrovisor. Al principio, pensó que era una casualidad, pero cuando el vehículo aceleró y lo obligó a detenerse en una calle desierta, el miedo lo envolvió. 2 hombres encapuchados bajaron del todoterreno, sus pistolas reluciendo bajo la luz tenue de un farol. Sin pronunciar palabra, uno de ellos le entregó una nota escrita con letras toscas, para Deusmear, Manso. Sabemos dónde vives. Sabemos quiénes son Laura, Sofía y Daniel. Antes de que Carlos pudiera responder, los hombres subieron al vehículo y se perdieron en la oscuridad. Con el corazón acelerado, llegó a casa y compartió el incidente con Laura, quien, con lágrimas en los ojos, le rogó que denunciara la amenaza a la policía. Pero Carlos, consciente de los rumores sobre los contactos de los Halcones en las autoridades locales, decidió actuar con cautela. Guardó una copia de los documentos incriminatorios en un USB y resolvió limitarse a sus tareas habituales en la oficina, esperando que el cártel lo dejara en paz. Sin embargo, su intento de mantenerse al margen resultó inútil. La tensión se apoderó de la vida de los Manso en las semanas siguientes. Carlos comenzó a notar señales perturbadoras, un sedán gris estacionado frente a su casa durante horas, llamadas anónimas que colgaban tras unos segundos de silencio y miradas extrañas de desconocidos mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Laura también percibió cambios en el vecindario. Un hombre con gafas oscuras fue visto merodeando cerca del parque donde Sofía y Daniel jugaban después de clases, y una vecina mencionó que 2 sujetos habían preguntado por la familia Manso en la tienda local, fingiendo ser repartidores. La paranoia comenzó a consumirlos. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico en la sala, Carlos recibió un mensaje anónimo con una fotografía adjunta. En la imagen, tomada desde la distancia con una lente de alta precisión, se veía a Sofía y Daniel jugando en el patio de la escuela, riendo ajenos al peligro. Debajo, un texto escalofriante: la próxima vez no será solo una foto. Carlos sintió un nudo en el estómago, y Laura, al ver la imagen, rompió en llanto. Esa noche, tras acostar a los niños, discutieron sus opciones. Decidieron reforzar la seguridad de la casa instalando cámaras de vigilancia, cambiando todas las cerraduras y contratando un servicio de alarmas.
También comenzaron a explorar la posibilidad de mudarse a otra ciudad, aunque sabían que escapar del alcance de los halcones sería una tarea casi imposible. La situación alcanzó un punto crítico una semana después. Mientras la familia compartía una cena tranquila, el sonido de cristales rompiéndose interrumpió la calma. Alguien había lanzado una piedra envuelta en un mensaje a través de la ventana del comedor. Carlos, con las manos temblorosas, desenvolvió el papel y leyó: última advertencia, Manso. Entréganos los documentos o tu familia pagará el precio. Sofía y Daniel, aterrorizados por el estruendo, corrieron a los brazos de Laura, mientras Carlos intentaba mantener la compostura. Sabía que el mensaje se refería al USB con los registros financieros que había guardado como respaldo. Desesperado y sin saber a quién recurrir, contactó a Javier, un amigo de la universidad que trabajaba como periodista de investigación especializado en casos de corrupción y crimen organizado. Javier, al escuchar la gravedad de la situación, le advirtió que los halcones no se detendrían hasta eliminar cualquier amenaza a su imperio. Juntos, idearon un plan arriesgado: entregar copias de los documentos a una organización internacional de derechos humanos que colaboraba con autoridades extranjeras, asegurándose de que la información estuviera protegida antes de que Carlos y su familia abandonaran el país. El plan se complicó cuando Laura recibió una llamada anónima al día siguiente. Una voz distorsionada, fría y calculadora, le ordenó que Carlos se presentara solo esa noche en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, o sus hijos serían los siguientes en desaparecer. Carlos, decidido a proteger a su familia, dejó el USB con Javier y coordinó con él para que Laura, Sofía y Daniel fueran trasladados a una casa segura gestionada por un contacto de confianza del periodista. Luego, con el corazón apesadumbrado, se dirigió al almacén, consciente de que podría no regresar. Al llegar, fue recibido por 3 hombres armados, liderados por un sujeto conocido como el Cuervo, un lugarteniente de los halcones cuya reputación de crueldad era temida en toda la ciudad. El Cuervo, con una sonrisa gélida, exigió los documentos y amenazó con consecuencias devastadoras si Carlos no cumplía. En un acto de valentía que sorprendió incluso a sí mismo, Carlos declaró que los documentos ya estaban en manos de una organización internacional y que cualquier acción contra él o su familia solo expondría aún más las operaciones del cártel. Enfurecido, el Cuervo ordenó a sus hombres que lo golpearan. Carlos sintió el impacto de los puños y las botas contra su cuerpo, cada golpe recordándole lo mucho que estaba en juego. Cuando pensó que todo estaba perdido, el sonido de sirenas policiales irrumpió en la noche. Javier, sospechando una trampa, había alertado a un contacto confiable en las fuerzas federales, desencadenando una operación que llegó justo a tiempo. Carlos sobrevivió, aunque las heridas físicas, costillas fracturadas, un ojo morado y cortes profundos, tardarían semanas en sanar, y las cicatrices emocionales serían aún más duraderas. La intervención policial desmanteló una parte significativa de la red de los halcones, arrestando a varios de sus operativos y confiscando pruebas clave. Los documentos entregados por Javier a la Organización de Derechos Humanos desencadenaron una investigación internacional que expuso las operaciones del cártel en múltiples países, desde el lavado de dinero hasta el tráfico de bienes ilícitos. La familia Manso, bajo un programa de protección de testigos, fue reubicada en un país lejano con nuevas identidades. La transición fue un desafío. Sofía y Daniel tuvieron que adaptarse a una nueva escuela y aprender un nuevo idioma. Laura dejó atrás su carrera como maestra, y Carlos luchó con la culpa de haber puesto a su familia en peligro por su curiosidad inicial. Sin embargo, encontraron consuelo en estar juntos, a salvo, y en los pequeños momentos de felicidad, como las tardes jugando en un parque nuevo o las noches contando historias bajo un cielo diferente. La amenaza de los halcones, aunque debilitada, nunca desaparecería por completo. Carlos y Laura vivían con cautela, siempre atentos a cualquier señal de peligro, pero también con una determinación renovada. Su experiencia, marcada por el miedo, la pérdida y la lucha, los transformó en un símbolo de resistencia contra la corrupción y el crimen organizado. La historia de Carlos Manso, un hombre común que desafió a un cártel por amor a su familia, resonaría como un testimonio de valentía, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de proteger a los seres queridos puede iluminar el camino hacia un futuro mejor.